la clase de hoy está tomada del libro de Cosme Gay-Skoda, del capítulo 10, Accidentes y complicaciones en exodoncia. En el día de hoy vamos a hablar sobre complicaciones, como dije anteriormente. Lo que quiero enfatizar en el ámbito de cirugía y complicaciones es que cosas que nos van a ayudar a nosotros a evitar complicaciones son el buen conocimiento de la anatomía, y no solamente la anatomía clínica, o sea, lo que yo veo en el paciente, saber que debajo de la lengua hay muchísima más vascularización e inervación que en cualquier otra parte de la boca. Es también la anatomía radiográfica, poder identificar en una radiografía dónde están y qué distancia nos quedará al momento de hacer la cirugía una estructura anatómica importante y cómo yo lograr evitarla. Entonces, fíjense cómo desde antes de empezar lo que es una cirugía podemos encontrarnos con lo que es una complicación. Aquí tenemos lo que es complicaciones relacionadas a la anestesia y vemos cómo este cuerpo aquí, radiolúcido, radiopaco, perdón, se nos evidencia un cuerpo extraño, largo, y está en la zona de la rama ascendente de la mandíbula. Esto no es más que una aguja larga de anestesia que se ha fracturado al momento de hacer la técnica troncular. Esto llega a ocurrir normalmente cuando se intenta reutilizar una aguja o se intenta utilizar después de haberla manipulado y después de haberla doblado. Es importante destacar que al momento de hacer cirugía, cuando estamos preparando la bandeja para hacer una intervención quirúrgica y vamos a colocar anestesia, empacar, o sea, colocar en nuestra bandeja por lo menos 2 agujas, tanto hasta 2 largas o hasta 2 cortas, o hasta 2 largas y 2 cortas al mismo tiempo, o sea, 4 agujas, porque es importante entender que una vez que una aguja sufre una deformación, hay que cambiarla si yo planeo utilizarla, colocar más anestesia. Fíjense aquí, este es un niño de 4 años de edad, este es un corte axial de la tomografía. Podemos evidenciar también en la misma zona una fractura de la aguja que ocurrió porque este niño estaba muy inquieto en el momento de colocarle la anestesia y pasó lo que es la fractura de la aguja nuevamente. En este caso, si eso llega a sucederles, lo importante es calmar al paciente, que no pande el cúnico, ¿verdad? Sino que tenemos que explicar al paciente nuevamente qué es lo que ha sucedido y qué es lo que se va a hacer. Y lo que se va a hacer es básicamente hacer un corte a través de la mucosa por donde mismo se ha introducido la aguja y buscar la aguja con una pinza mosquito, tratando de no empujarla más hacia adentro. Bien. Entonces, la hemorragia llega a ser la complicación que la mayoría de personas le tienen más miedo porque entienden que es como lo más urgente. Y en verdad, lo que ayuda a controlar una hemorragia es primero guardando la calma, y ante toda complicación siempre hay que guardar la calma. Y lo primero que hay que hacer luego de guardar la calma es observar de dónde proviene el sangrado. Básicamente identificar y pensar cuál es esa estructura anatómica importante que yo he lesionado, dependiendo de la zona donde yo estoy, que es la causante de ese sangrado. Luego limpiamos con suero fisiológico, tomamos una aguja, una jeringa, una jeringa hipodérmica para poder lavar con suero y poder evidenciar de dónde viene ese sangrado. Si hay algún cuerpo extraño que haya provocado esa lesión en esa arteria o en esa vena, hay que buscar ese cuerpo extraño y eliminarlo. Si yo tengo una gasa, es importante utilizarla a través de la compresión para empezar a detener el sangrado. Yo tomo una gasa, la lleno con anestesia. ¿Por qué con anestesia? Porque la anestesia es aquello que es una sustancia que provoca vasoconstricción. Entonces, una gasa humedecida con un hemostático, que en este caso sería el vasoconstrictor, nos ayuda a ver y evidenciar si el sangrado empieza a detener. Si no es un vaso importante que se ha lesionado, con una gasa se le coloca la gasa humedecida en anestesia, se le dice al paciente que cierre, que la mantenga apretadita ahí por lo menos de 1 a 5 minutos. Y ya se puede ir evidenciando que empieza a disminuir el sangrado. Si tenemos acceso a un electrobisturí,
lo que hacemos es con el electrobisturí, lo podemos encoagular y lo pasamos por donde está la zona de sangrado y ya con eso se controla. Si tenemos un vaso importante que vemos e identificamos que ese vaso está sangrando, buscamos ese vaso y lo ligamos. Eh, una forma más llana de explicarle es a través de este video. Fíjense cómo se está trabajando en el paladar, se está tomando un injerto del paladar y llega un punto en el cual al momento de obtener el injerto, que ya casi se va a extraer, se identifica lo que es un sangrado importante. Fíjense cómo ese sangrado importante es como un chorrito que proviene de lo que es la arteria palatina mayor. Fíjense ahí que se ve incluso como si fueran pulsaciones. Entonces, esas pulsaciones nos deja evidencia a nosotros de que es un sangrado directamente desde un vaso. Entonces, como les dije en la diapositiva, lo que se puede hacer es, luego de identificar de dónde proviene el sangrado, proceder a lo que es a ligarlo. Se toma lo que es una sutura, una aguja de sutura, y de donde proviene de donde proviene ese vaso, se busca su base, que en este caso si la arteria palatina mayor viene desde distal hacia mesial, mientras más hacia distal se suture, se haga esa ligadura, entonces ya vamos a empezar a controlar ese sangrado. Entonces fíjense aquí cómo esta persona, este doctor, lo que hace es empieza a o sea, mantiene la presión por donde se abrió el vaso, y en lo que se mantiene la presión ya entonces se identifica dónde se puede hacer la ligadura, que es lo más hacia distal posible. Entonces se empiezan a dar puntos de sutura simple, y ya una vez controlado el sangrado, en este caso fíjense ahí cómo está suturando hacia allá detrás, y una vez se detiene el sangrado se procedió a continuar con lo que es la cirugía. Bien, esta es la ligadura en el tercio más hacia distal. Entonces, continuando con las complicaciones. Otra forma de sangrado que se nos puede presentar es justo después de una extracción. Y justo después de una extracción, el alvéolo se puede llenar rápidamente de sangre. Una sangre que proviene, que se ve súper rojiza, que está llena los glóbulos rojos están llenos de oxígeno, y por eso la sangre se ve muy roja, más un rojo vivo. Eso es lo que nos dice a nosotros que es una sangre que es un proceso, un sangrado activo, o sea que hay que resolverlo. Entonces, puede colocarse un agente hemostático como una esponja hemostática, que es esto, se llama Hemospon, y son esponjas que permiten, aceleran, al entrar en contacto con la sangre, aceleran lo que es el proceso de coagulación. Sutura o ligadura, que en este caso sería lo mismo. También se puede utilizar lo que es, si el sangrado proviene de hueso, podemos utilizar un instrumento romo o redondo para comprimir esas paredes del hueso y que ya entonces se empiece lo que es a detener el sangrado. También sucede, o sea, puede suceder que yo comprima lo que es un área vecina. Se puede utilizar lo que es un torniquete. O sea, un ejemplo de comprimir un área vecina es lo que es el uso de un torniquete, que no es más que comprimir de donde proviene el sangrado lo más hacia distal posible, como vieron en el video. Otra complicación es la lesión a un nervio. Entonces se divide dependiendo de el grado, el grado de qué tanto se dañó ese nervio. Neuropraxia es cuando hay una interrupción funcional y temporal del nervio, y ni la neuropraxia ni la axonotmesis se requiere ningún tratamiento, sino dejar que el cuerpo cause y provoque esa recuperación. Bien, ahora, cuando hay una interrupción completa, neurotmesis del nervio, entonces es muy raro que ocurra una recuperación, y hay veces que si se logra hacer una recuperación es a través de la microcirugía. Entonces, fíjense aquí, como tenemos neuropraxia, se hace una compresión del nervio y se destruye un poco lo que es la capa protectora, pero con el tiempo ya se forma de nuevo y se recupera lo que es la sensibilidad. Hay veces que se comprime tanto, se lastima tanto el nervio,
que se destruye no solamente la capa protectora, sino lo que compone la lámina basal de ese nervio, y con el tiempo ya sí entonces se empieza a recuperar, no por completo, pero sí ocurre lo que es la transmisión nuevamente de la sensibilidad. Ahora, cuando hay una sección por completa del nervio, ya es muy difícil que ese nervio se recupere, o si es que se recupera, ocurre muy lentamente. ¿Por qué? Porque el nervio básicamente tiene que regenerarse, y ese es un tipo de tejido que es muy difícil que lo logre. Neuropraxia, axonotmesis, neurotmesis. Entonces, otra complicación que puede ocurrir es yo utilizar, cuando eso provocada por un instrumento rotatorio y o utilizando una fuerza excesiva de los instrumentos. Por ejemplo, fíjense aquí que uno que tiene una laceración, parece una úlcera o un afta. Esto ocurre, por ejemplo, cuando yo tengo un forceps y estoy trabajando en el sector posterior. Entonces, al trabajar en el sector posterior me olvido que hay un tejido que debo de cuidar, que es el labio, la lengua, la encía porlingual, el piso de boca, o al momento de resbalarse en un instrumento, puedo provocar lo que es una laceración. Entonces, ¿qué sucede si ocurre una laceración? Depende. Si es muy superficial, es simplemente confirmar que el sangrado no es muy profuso, y una vez que se termine el procedimiento quirúrgico, se le hace la explicación al paciente: mira, eh, una laceración, o sea, se lastimó un tejido de una zona que no es ajena al proceso quirúrgico, y puede que presentes un afta, un peladito, una molestia en esa zona. Es simplemente mantener esa herida limpia para que se le dé chance a que cicatrice. Ahora, si es necesario, si es evidente que hay un sangrado profuso, si hay una lesión a un vaso importante, se debe de proceder, se detiene el procedimiento quirúrgico y se pasa a hacer lo que es la sutura. Bien. También puede ocurrir lo que es la luxación de dientes vecinos. Si yo me apoyo de otro diente para luxar otro, el que yo quiero extraer, es posible que yo tenga la complicación de que luxo ambos dientes y ambos dientes se flojen y yo termine provocando una extracción iatrogénica, una extracción que no debió ser. Entonces, dependiendo de qué tanto se luxe, si no es muy grave, se deja tranquilo. Ahora, si es mayor de un grado de movilidad tipo 2, tipo 3, entonces se debe de ferurizar. Otra complicación que puede ocurrir es, al momento de hacer una extracción, es que se fracture lo que es el hueso alveolar, o que se fracture lo que es una gran parte del hueso alveolar. Dependiendo de qué tan grande sea esa parte fracturada, se procede a suturar, como ocurre en esta imagen, y se le explica al paciente de no utilizar esa zona ni siquiera para masticar. Ahora, si es una fractura sumamente grande, se procede a retirar lo que es todo ese fragmento óseo que se ha fracturado. ¿Por qué se retira en este caso y en ese no? Porque fíjense que este hueso no se va a mover tanto como este que tiene dos fracturas. ¿Por qué? Porque está bien adherido y con esa sutura se puede sostener. Sin embargo, al tener dos líneas de fractura, el movimiento que va a obtener este hueso, los micromovimientos que va a sufrir este hueso, no van a permitir que ocurra una unión entre una parte del hueso y otra. Fíjense aquí, por ejemplo, cómo tenemos, esto pasó en una clínica de UTESA hace como 2 años y medio ya. A mí me llaman: mira que ocurrió una complicación para que pases por la clínica. Y me enseñan esta radiografía y yo, ok, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, se estaban extrayendo estas piezas y ya se mueven por completo, pero se siente que se está moviendo algo más. Entonces, cuando yo voy a terminar de retirar lo que yo entiendo que es una raíz que está fracturada, me doy cuenta que es todo este fragmento que está fracturado. Fíjense que esto de aquí es el piso del seno maxilar. Esto es una vista por vestibular y esto es una vista por oclusal. Fíjense cómo aquí quedan esas dos raíces vestibulares. Esto es un paciente, un señor mayor, muy mayor de edad, que eso provoca que la adición de los dientes al hueso sea mayor. Entonces, ¿cómo se evita? O cómo se evita, primero, ¿cómo se evita?
básicamente haciendo odontosección. Un paciente mayor de edad que tiene los dientes tienen mayor agarre al hueso, se debe recurrir a la odontosección y a la ostectomía. Dígase, dividir las raíces, ¿verdad? Y remover la mayor cantidad de hueso posible alrededor de esas piezas para poder luxarlas. Bien, porque lo que pasó aquí fue que aplicaron demasiada fuerza al diente sin luxarlo y por lo tanto toda esa fuerza se transmitió a toda esta zona de aquí. Bien, entonces, ¿cómo se resolvió en ese momento? Se procedió a hacer la remoción de todo ese fragmento de hueso y luego a dar puntos de sutura. Hubo una comunicación con el seno maxilar, que es otra complicación, y se procedió a dar puntos de sutura y confirmar que no hubiese un paso de aire del seno maxilar a la cavidad oral. Otra complicación que puede suceder es que si hay un proceso, una lesión periapical, al momento de hacer una extracción, si esa lesión periapical en un molar superior está cerca del seno maxilar, ocurre lo que es una comunicación bucosinusal. Entonces, si ocurre una comunicación bucosinusal, lo que se procede es a colocar un agente hemostático, como la esponja que hablamos ahorita de Hemospon, para impedir que nada pase de la boca al seno maxilar ni del seno maxilar a la boca, con muchos puntos de sutura, mucho colchonero horizontal, que lo vamos a ver en la práctica, y asegurándonos de que cuando el paciente haga la prueba Valsalva, que es la prueba por la cual yo le digo al paciente que trate de expulsar aire por nariz y yo le tapo la nariz, si yo siento que hay una corriente de aire que sale por el alvéolo vacío, entonces debo de seguir colocando puntos de sutura. Otra complicación que vemos aquí es que un ápice de esa pieza a extraer se vaya al seno maxilar. Si eso sucede, entonces lo que hay que hacer es abrir la encía por esta zona de aquí e ir a buscar lo que es ese fragmento, la encía y entrar al al seno maxilar y buscar ese fragmento de raíz. En otro momento en el cual haya una fractura de un ápice, se procede a remover lo que es el hueso vestibular para poder obtener un acceso a esa raíz y poder luxarla. Si la raíz ha sido el diente antes de extraerlo, se ha luxado lo suficiente, y hay una fractura de un ápice, se puede recurrir a lo que es una lima de endodoncia, se introduce a través del conducto de esa raíz y se enrosca. Esta es una lima tipo H, o sea que se enrosca al momento de entrar en el conducto y al momento de hacer tracción puede proporcionarme el agarre y la fuerza suficiente como para poder extraer ese ápice fracturado. Otra complicación que se puede presentar es la fractura mandibular. La fractura mandibular está asociada en un alto porcentaje con el uso de los elevadores Winter. ¿Por qué? Porque los elevadores Winter llegan a transmitir muchísima fuerza desde el hueso alveolar hacia el ángulo de la mandíbula. Y por eso tenemos que tener cuidado de no cuando vayamos a utilizar el Winter, que ya esa raíz esté luxada, y si no, realizar ostectomía, como dije anteriormente, para poder obtener un buen punto de apoyo que me permita hacer la fuerza en el diente y en el alvéolo y no solamente en el alvéolo. Si esto llega a ocurrir, lo que se debe hacer es estabilizar al paciente, decirle que cierre y buscar ayuda de un cirujano maxilofacial, porque lo que hay que hacer es colocar estas plaquitas, como ven aquí, para fijar esa fractura y que el paciente, a pesar de que abra o cierre, no se movilice esa fractura. Bien. Otra complicación que puede suceder es que el paciente, por estar mucho tiempo con la boca abierta en el consultorio odontológico, luce el cóndilo, sobrepase lo que es la cavidad glenoidea y ya el paciente no pueda cerrar la boca. Entonces, aquí hay un pequeño video due to a conflict or accident. Vamos a quitar el sonido. Para ejemplificar lo que es una luxación. Entonces, ¿cómo la identificamos? En una panorámica, lo que se puede ver es
que el cóndilo, fíjense aquí, esta es la cavidad glenoidea y fíjense cómo está por delante el cóndilo de lo que es esa cavidad glenoidea. En este caso es una luxación bilateral. Entonces, este paciente está en ese momento pasando por una subluxación mandibular, y lo que se procede a hacer es, apoyando el pulgar en la zona retromolar, se empuja hacia abajo, hacia atrás y hacia arriba. Vamos a buscar el ejemplo. Fíjense aquí cómo la palpación con el índice es buscando la ubicación del cóndilo. Fíjense cómo va hacia abajo y hacia arriba, y aquí se puede ver cómo ya se desplaza hacia distal lo que es el cóndilo nuevamente a su cavidad glenoidea. Vamos a ver ahora el otro lado cómo se resuelve. Fíjense que ya este lado está bien, pero entonces falta este. No es un movimiento brusco, no es un movimiento rápido, es algo que se debe de permitir que el paciente se relaje y que el músculo no se deje de estar contraído para que vuelva a su posición lo que es el cóndilo. Bien, entonces una vez que se devuelve el cóndilo a su lugar, ambos cóndilos, se procede a vendar el paciente y a decirle que no puede hacer movimientos bruscos de abrir la boca muy grande, sino abrirlo moderadamente y utilizando un soporte que sería este, así el puño, al momento de bostezar o de cuando te vaya a abrir la boca bien grande. Por lo menos los primeros 2 meses no debe de abrir tanto la boca. Entonces, todas estas fueron complicaciones intraoperatorias. Vamos a pasar ahora a lo que son complicaciones postoperatorias. La primera es enfisema, que no es más que la penetración forzada de aire en el tejido conectivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros entendemos que en cirugía puede suceder lo que es la penetración del aire? Si ustedes se fijan, no es lo mismo el chorro de agua que proviene de una jeringa hipodérmica al chorro de agua que viene, por ejemplo, de la turbina o de la jeringa triple. Cuando pulsamos ambos botones, que sale agua y sale aire. Lo mismo ocurre en una turbina. En una turbina, por el hecho de que salga agua a presión y sale junto con el aire, ese aire puede penetrar lo que es el tejido blando y provocar que esa acumulación del aire provoque lo que es un enfisema. Bien, hay hay turbinas específicas para hacer cirugía, que son aquellas que separan la entrada del aire de la entrada del agua, y así se evita lo que es provocar enfisema a un paciente. Bien, entonces si nos encontramos con esto, un paciente a los 2 o 3 días de la cirugía presenta una inflamación en un tejido que está bien lejos de la zona quirúrgica, y que al momento de palpar esa zona se siente como crepitante. Bien, entonces, la complicación que es que el paciente presente una hemorragia postoperatoria, dígase, se le hace la extracción o se hace la cirugía, y al segundo o tercer día o la misma noche de la cirugía, el paciente lo llama a usted a las 2 o 3 de la mañana diciéndole, mira, estoy sangrando y no para. Entonces, antes que nada, lo primero que hay que hacer antes de despachar al paciente es confirmar que no hay ningún sangrado activo. Lo segundo es entregarle al paciente una hoja que diga todos los cuidados que debe de llevarse y explicarle que el sangrado leve es normal. Ahora, si es como yo les explico a mi paciente, como un río de agua viva que sale por el alvéolo de la zona quirúrgica y no se detiene a pesar de haber utilizado una gasa por lo menos 1 hora, entonces sí, ahí se llama para el consultorio para resolverlo. Entonces, entendiendo que si es una hemorragia importante, se debe de colocar anestesia, se lava lo que es el alvéolo nuevamente, se reponen, o sea, se dan los puntos de sutura nuevamente y se manda al paciente, o sea, se confirma que ya no sangra más y se manda al paciente con una gasa que la debe de sostener ahí por lo menos 1 hora. Normalmente, luego de una cirugía, yo les explico a mis pacientes, miren, es normal
que en la noche de la nada empiece a sangrar por dos razones. La primera es que el vasoconstrictor que está en la anestesia ya va a empezar, ya terminó de hacer su efecto vasoconstrictor, y entonces los vasitos capilares que fueron lastimados en la cirugía empiezan a lo que es el sangrado. Segunda razón por la cual es normal que la primera noche ocurra mayor sangrado es porque el momento en el cual el paciente se acuesta, se pone en una posición horizontal, la presión de la sangre va a llegar, el bombeo de sangre va a ser más fuerte y va a llegar con más ímpetu a lo que es la herida, y la sangre va a encontrar la primera salida más fácil, que es la herida que tiene. Bien, entonces para eso la recomendación también es a mis pacientes, a los pacientes en este caso, es decirles que duerman con una almohada extra en una posición semisentada para que ese sangrado no sea tan fuerte y por lo tanto no provoque un sangrado, valga la redundancia, un sangrado nuevamente. Tenemos lo que es hematoma, que hay veces que uno provoca sangrado dentro de la boca y ese sangrado puede llegar a lo que es la piel, y también puede ocurrir que uno maltrata todo lo que es la zona, por ejemplo aquí en el ángulo en la comisura labial, y al maltratar con el instrumento, como que dice mayugar, como que uno lo aplasta ese tejido, también por eso se pueden formar hematomas, en este caso, o moretones. Trismo es otra complicación postoperatoria que ocurre cuando los músculos alrededor de la zona que se trató se inflaman, junto con la inflamación que debe de llegar a la zona de cirugía. También otra razón por la cual ocurre el trismo, que es cuando los músculos se aprietan y el paciente no puede abrir, se debe o se puede deber a que el paciente, por el hecho de haber pasado por una cirugía, le pierde el miedo a abrir y cerrar. Y esto provoca también que los músculos se inflamen y por lo tanto que cuando el paciente sí quiere abrir, entonces no puede. ¿Cómo se resuelve esto? Se le debe de aplicar calor a esa zona a partir del cuarto día e indicarle junto con los analgésicos antiinflamatorios relajantes musculares. También hay que decirle al paciente que debe de hacer ejercicios de abrir y cerrar y tratar de abrir un poquito más cada vez que haga el ejercicio. Y esos ejercicios hacerlo por lo menos 2 veces al día. Otra complicación que puede suceder es la alveolitis, que es cuando el coágulo de sangre, esa cicatrización, se perturba y viene lo que es un dolor agudo, agudo, agudo. El paciente lo llama como al segundo o tercer día, que a pesar de haberse tomado los antiinflamatorios analgésicos, le sigue molestando. Entonces se dice al paciente que vuelva al consultorio y en este momento se procede a inspeccionar el alvéolo, se coloca anestesia y se limpia el alvéolo, no se raspa de manera fuerte, sino suave para eliminar cualquier resto que haya provocado esa perturbación en la cicatrización, y básicamente es dejar el alvéolo como el día de la cirugía, con sangrado limpio, y en este caso se puede indicar lo que es eugenol, glicerina, albogil, que son como unas alguitas que se colocan dentro del alvéolo que tiene un efecto antimicrobiano y desinfectante para que entonces venga lo que es la cicatrización y no se vea interrumpida nuevamente por lo que es una infección o un agente infeccioso. Y controla a 3 días y recalcándole de nuevo la ingesta de antibióticos y de analgésico antiinflamatorio.